Probablemente no te esperabas que fuera tan fuerte, aunque un poco sí. Sobre todo no esperabas que se llevara por delante tanto, que arrasara con todo. Creías que esas cosas no pasaban aquí, solo en remotos lugares tropicales, ya sabes, las islas exóticas que están expuestas a tifones y maremotos. Esto es un país tranquilo, de clima estable y predecible, decías. A veces llueve más, a veces llueve menos. En verano hay incendios, se pasa mucha calor. En septiembre llueve fuerte en el Mediterráneo. Pero la Dana pasó por los alrededores de Valencia como un ciclón y se llevó por delante la vida de todos a los que tocó. La vida física de hijos, amigas, padres, hermanas, vecinas, compañeras de colegio. Y la vida abstracta, aquello en lo que pones todo tu esfuerzo, todo tu tiempo, tus ahorros, tus ilusiones. Pues un negocio, tu casa, tu coche con el que ir a trabajar. También se llevó el colegio del pueblo, se llevó el centro de salud, se llevó todas las tiendas. No puede ser, decíamos. Todos los años hay gota fría, pero esto no han sido las lluvias torrenciales y las riadas que conocemos, por mucho que todos los años provoquen desastres. Esto ha sido algo más, una vuelta de tuerca a lo que conocemos. El mayor desastre natural de la historia de España, se dijo en la tele. Entramos en terreno desconocido y ya no sirven las medidas que solíamos tomar. Ya no sirven los políticos que más o menos se iban escaqueando. Hay que replantearse todo. Ya no se puede construir en zonas inundables. Nunca se pudo, pero ahora es cuestión de vida o muerte. Tampoco entiendes por qué este año el calor te ha afectado tanto. Yo no sabía que mi casa estaba mal aislada hasta este verano. Nos daba vueltas la cabeza por el calor. Estábamos de mala leche, discutíamos por todo, a veces incluso a gritos. Era difícil concentrarse. A mí me dieron un montón de migrañas, casi no podía escribir. Mi madre tiene 75 años y fue la que peor lo pasó. Ni el aire acondicionado era suficiente porque no lo puedes tener encendido las 24 horas del día. ¿Y qué haces? ¿Sales a la calle metido en una burbuja de aire acondicionado? Es absurdo. De todas formas, ¿quién puede pagar esa factura? El calor también se ve en el pantano, que está casi vacío. Ahora, la mayor parte del año, se puede caminar por la antigua carretera inundada y llegar al campanario de la iglesia del fondo del agua. Entre lo poco que llueve y el calor que hace, el agua rápidamente se evapora. Y aunque llueva da igual, porque lo hace de manera tan violenta y tan rápida y el suelo está tan seco que el agua no se aprovecha. Corre rápido por todo cauce que encuentra y ya la has perdido otra vez. Y además, temíamos que hubiera un incendio. Ya hubo uno hace muchos años en el monte y nos íbamos a dormir agotados por la angustia, viendo cómo se acercaba cada vez más a nuestra casa. Porque había llovido en primavera y la hierba estaba alta. Pero como hacía tiempo que ya no llovía, ahora eran puros rastrojos. El monte está muy descuidado. Recortaron el presupuesto para el mantenimiento forestal y hay pocos rebaños de vacas o cabras que pasten allá arriba. Están casi siempre encerradas en granjas enormes. Y entonces nos daba aún más miedo que saltara alguna chispa, que alguien tirara una colilla mal apagada desde un coche, que una botella abandonada actuara como una lupa, porque sabíamos que los incendios de ahora no son como los de antes. Los incendios de ahora devoran todo a su paso y cogen tanta fuerza que parecen el mismo infierno abriendo la boca para tragarnos. Hace tiempo que los niveles de incendios forestales se están quedando cortos. El nivel 5 se refiere a un incendio catastrófico. Son incendios prácticamente incontrolables y pueden durar semanas o incluso meses. En los últimos años ha habido varios. ¿Te acuerdas de todo esto ahora? El calentamiento global está aquí, ahora. Y no podemos escondernos de sus consecuencias. Yo lo entiendo, me pasa igual que a ti. El día a día me come, pasa algo fuerte y nos quedamos en shock un momento y nos concentramos y clamamos al cielo, pero luego viene lo siguiente. Y volvemos a la rutina, y así pasa con todo, solo que algo parece haber cambiado. Los desastres que está provocando el cambio climático ya no son cosas que le pasan al campo o a los animales, o a gente muy pobre en países muy lejanos. Son cosas que nos pasan a ti y a mí, que nos golpean en toda la cara. Y no precisamente para ver si espabilamos, no. Eso ya lo teníamos que haber hecho hace tiempo. Pero ahora que estamos en medio de esta emergencia, hay que mirarla a la cara y ponerse en manos a la obra para intentar parar lo peor, para mitigar lo que nos afecta y para adaptarnos a lo que se nos viene encima. Y de eso va el capítulo de hoy, del calentamiento global aquí, en España, ahora. ¿Quieres saber cómo hemos llegado a ser lo que somos y cómo mejorar a partir de aquí? Soy Paula Martín y esto es
cómo hemos llegado hasta aquí. Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Antonio Cerrillo es uno de los periodistas pioneros en la información ambiental en España y lleva más de 30 años ejerciendo el periodismo sobre medio ambiente en La Vanguardia. Premio Nacional de Periodismo Ambiental y autor del libro Emergencia Climática, Escenarios del Calentamiento y sus efectos en España, y coordinador del Mapa de la Crisis Ambiental en España, que se ha publicado este año y que tengo además aquí mismo, que me lo he leído. Súper interesante. Bueno, 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 bueno. Sí, 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 Me has sí, la ganado ya. Sí, claro, un trabajazo y en el que varios periodistas medioambientales participan, también la politóloga Cristina Monge, que vimos ayer en el CONAMA, además, que el CONAMA se está celebrando en esta semana. Para empezar, pues vamos a hablar un poco sobre la actualidad medioambiental, porque la verdad que está muy calentita. Petao. Eh, Está petado, está petado. El CONAMA precisamente se ha inaugurado esta semana con la presencia de la nueva ministra de Transición Ecológica, Sara Agesen. Estuve allí y bueno, pues lo que dijo era que no había tiempo que perder, que es un poco lo que, lo que todos sentimos y bueno, en lo que está avanzando un poco todo, ¿no? ¿Qué valoración haces de este cambio, de esta nueva incorporación? Bueno, yo creo que se ha buscado el perfil de la persona más parecida a la anterior ministra para la Transición Ecológica. Tienen enormes parecidos en cuanto a formación muy técnica, conocen en profundidad los temas de energía y cambio climático y realmente yo con la ministra, la anterior ministra la conocí hace muchos años, era una mujer que conocía muy bien, una experta en derecho internacional sobre cambio climático. Ujú, En el caso de la nueva ministra, tal vez tengo un perfil más inclinado hacia el conocimiento de la energía, pero hoy en día el conocimiento de la energía y del cambio climático es la misma política, puesto que el modelo energético es uno de los pautas, uno de los estandartes claves para el modelo nuevo en fin, de aplicar una política congruente con la adaptación con lo que significa el cambio climático. Por tanto, son modelos bastante parecidos. En los dos casos, la ministra hizo una evolución y entró también muy de lleno en todos los temas de medio ambiente, porque aquí estamos hablando de muchas competencias nuevas, que son agua, biodiversidad, uh, especies. Todo esto son materias en las que deberá entrar también la nueva ministra, sobre todo haciendo alianza con los grupos ecologistas, que es un ámbito muy importante. En economía, en energía, básicamente la interlocución es el mundo de las empresas. En muchos ámbitos de medio natural, la interlocución social serán otras entidades sociales. ujú, ujú. También hablo un poco del tema del fracaso de la negociación para el primer tratado global del plástico, que Sí, bueno, pues que no han logrado llegar a un acuerdo y tendrán que seguir negociando en 2025. Básicamente, el escollo principal es que había dos grupos enfrentados entre los países productores de petróleo que se niegan a hablar de restringir la producción, que claro. están en En el problemas. borrador, en el borrador de acuerdo aparecen tres verbos clave que son diametralmente opuestos. Uno es reducir, también se hablaba de, creo que era mantener, me olvido un tercero, pero efectivamente ahí estaba el medio de la cuestión. De hecho, yo personalmente nunca he pensado que este tratado tuviese mucha posibilidad de acuerdo por una razón muy sencilla, porque en realidad la industria del petróleo se siente muy cómoda con la idea del reciclado. Un momento que la industria química consideró que una manera de legitimar y validar la producción y por desgracia no usar y tirar era la invocación al reciclado que no resuelve el problema en origen. Claro, este es el punto clave. Europa tiene unas normativas que sí que ponen el acento en esta cuestión, modestamente, luego lo podemos comentar, pero a nivel internacional yo pensaba que este tratado iba a intentar, si me permites un poco la broma de mal gusto, poner sistemas de recogida de basura en países de África donde no hay. Pensaba que este era el máximo éxito. Nunca pensé que los
promotores de este tratado iban a ser tan osados como para intentar endosar esta palabra de reducir al sector petrolífero. Estamos hablando de Rusia, de Irán, de los Emiratos Árabes, etcétera. No recuerdo la posición de Venezuela, que no sé exactamente cómo se movió. Esto significa que hay dos mundos diametralmente opuestos. Esta quinta reunión de Osan debía ser la que debía ya poner punto final. Estamos hablando de 2 años de negociación. Es decir, cuando se hizo el primer convenio, bueno, primero y único convenio de cambio climático, me parece que la negociación no fue ni tan larga, porque se aprobó en Río en el año 92. Esta de los plásticos, realmente estamos hablando del meollo de la cuestión. Y sobre todo así como se ha encontrado un lenguaje que permita lanzar puntos de encuentro o acuerdos en otros ámbitos, en el del plástico estamos ensayando diálogos diferentes. Es decir, estamos experimentando con una posibilidad de un diálogo de derecho internacional nuevo. Y los verbos aquí son como puñales, porque no tiene nada que ver la idea de reducir la producción y el uso a la idea de mantenerlo o limitarlo. Es decir, que estamos ahora en unas trincheras muy distantes. Esto es lo que en el resto de asuntos era posible de acuerdo. Por ejemplo, en el capítulo que había del reciclado no había los corchetes. Los famosos corchetes significan las alternativas. No existían. ¿Por qué? Porque ese es el campo de juego que todo el mundo se siente cómodo. Los que consideran que el reciclado, pues no pasa nada, porque no previene, no reduce, no cuestiona la producción, y los que con mala conciencia o buena conciencia saben que en cualquiera de los casos, es una necesidad. De hecho, en Europa pues estamos teniendo las políticas para reducir y también compatibilizándolas con el reciclado, ¿no? Pero el límite tan claro del reciclado está en el ejemplo que hemos informado la semana pasada, donde el Ministerio para la Transición Ecológica consideró que en los envases de bebidas en España solo se recuperan un 41,3%, cuando el objetivo europeo era el 70%. Es decir, podríamos hablar de que hay algunos materiales asociados a una cultura de usar y tirar, asociados a una cultura en los que nos han dicho que eran desechables. Hasta hace pocos días, las botellas de bebida aparecía un logo que era desechable. Le estaban diciendo al consumidor: compre y no se preocupe. Más recientemente aparece el símbolo que supone depositarlo en el contenedor adecuado, ¿no? Los materiales de papel o cartón o vidrio están consiguiendo un nivel de recuperación, reciclado aceptable, pero en los artículos que son claramente de usar y tirar, pues ahí el reciclado es como un pez o sea, es una carrera donde nunca se llega, digamos, siempre la producción está por encima de la posibilidad de reciclado o de la participación, para más buena voluntad que tenga el ciudadano. Yo, en pocas palabras, diría, hay un 30% de ciudadanos que están dispuestos a ponerse el planeta en la espalda y reciclar y hacer lo que haga falta. 30%. Los otros requieren unos estímulos económicos enormes. El sistema del retorno de envases puede ser una motivación. No conocemos, por desgracia, otra motivación mejor que la del estímulo económico. Por eso es tan complicado también desarrollar mucho el reciclado. Por tanto, no es la varita mágica. Y más aún cuando sabemos ya claramente, porque hay estudios que lo demuestran, que el plástico es imposible prácticamente de reciclar y que la mayoría de las veces que pone plástico reciclado es un porcentaje muy pequeño, y luego más, como no sé cómo se llaman, partículas de plástico que se añaden para que... Microplásticos, básicamente. Bueno, el problema que había también en este convenio internacional, fíjate que aquí en el caso de España y en Europa tenemos una materia que legisla en el campo de los residuos, de los envases, del reciclado, pero al lado, en paralelo, hay otra tormentosa normativa que tiene que ver con los efectos que causan los aditivos y componentes que se añaden al plástico. Y ahí estamos hablando de sustancias químicas absolutamente fuera de control. Solo hay un control teórico. En la práctica, en la vanguardia, nosotros, como otros medios también habrán explicado, el descontrol que existe sobre esas sustancias
aditivas. ¿Qué quiere decir esto? Los científicos, el CSIC, muchísimos expertos nos han alertado de que muchas sustancias químicas que se añaden a los polímeros y al plástico tienen efectos muy perjudiciales para la salud y son sospechosos eso de ser disruptores endocrinos. Todo ese campo es un campo paralelo que nunca se ha intentado unir, porque es muy difícil regular ambas cosas. En este tratado se querían tratar a dos cosas, con lo cual todavía me parece más difícil. Si ni siquiera hay países en África que tienen sistema de recogida, no digo selectiva, ¿cómo vamos a meter también la idea de objetivar y llegar a un acuerdo sobre estas sustancias peligrosas? Que estas están en el convenio de Estocolmo. Es decir, eso es uno de los problemas que tiene el plástico como estigma. No solo su dificultad para reciclado cuando se genera una cultura de usar y tirar, sino todo lo que la industria química, no solo del petróleo, sino la de su amiga, la de las sustancias químicas, que todos esos aditivos han generado más problemas adicionales. El resultado de los efectos podemos comentar, pero vamos, es un elemento que ha cambiado todos los ecosistemas terrestres, ¿no? Totalmente. Y marinos. Y marino, sobre todo. Tenemos que comentar también la COP29 en Bakú, en Azerbaiyán, que bueno, ha terminado pues con un acuerdo que es agridulce, digamos, porque sí que es verdad que triplica la inversión en millones en lucha contra el cambio climático, lo ha llevado hasta 300.000 millones. Y bueno, la verdad es que los países en desarrollo, que van a ser los que más van a sufrir los efectos del cambio climático, pedían 130.000 millones, ¿no? Era, no, 1,3 billones, 1,3 billones. 1,3 millones, o sea, billones con B, o sea, billones. finalmente hubo un acuerdo, porque hubo un grupo de trabajo dentro del convenio de cambio climático, un grupo de trabajo que objetivó cuáles eran las necesidades en los países llamados pobres, llamados tercer mundo, que luego podemos entender, debatir qué significa eso, objetivados en 1,3 billones con B de dólares, cifras que para el año 2035. Es decir, en ese año debería haber una asistencia en financiación de los gobiernos, con subvenciones, con banca multilateral, con banca privada también, y ese gran capítulo de puntos suspensivos que son la futura financiación con una fiscalidad ambiental o climática, impuestos a los multimillonarios, impuestos a los beneficios extraordinarios de las compañías petroleras que han sido abusivos, como todo el mundo sabe, en los últimos años. La navegación marítima también deberá requerir una fiscalidad que no tiene, o el transporte aéreo. Bueno, esos son 1,3 billones. Eso era el objetivo, pero la realidad es que los países ahora mismo, países industrializados, industrializados significa en la terminología de la ONU, pues una treintena de países que creo que no llegan. Cuando estos países resulta que pronto ya no serán en la balanza habrá más emisiones producidas por el tercer mundo que por el mundo desarrollado, pero como en esta responsabilidad histórica es una ley que es la que funciona en este convenio, es una responsabilidad histórica que no aparece, digamos, de una manera explicitada, pero siempre son el concepto de responsabilidad, digamos, común, pero diferenciada. Y diferenciada quiere decir que toda esa ayuda vendría del mundo en desarrollo. Y los países dijeron, no, vamos a poner nosotros 250.000 millones al año para el 2035. Y bueno, una reacción airada de todos los países diciendo que era insuficiente, y luego una puja. A mí me parece todo un poco teatral, era como una segunda puja y se quedaron 300.000. Y también se ha considerado, lógicamente, que quedaba lejos de ese 1,3 billones, ¿no? Pero el gran debate que para mí ha permitido, si algún aspecto tiene positivo este asunto, es haber visualizado claramente cómo hay todavía un gran camino para recorrer para esa financiación justa y climática, y sobre todo la fiscalidad ambiental. Es decir, hay otro segundo grupo de trabajo en la ONU, es en el que se está estudiando soluciones innovadoras, esa es la expresión que utilizan, referida a esos 4 capítulos nuevos que en el futuro se deberían abrir para hacer, digamos, corregir con instrumentos de redistribución, equidad fiscal,
toda esta brecha climática que se ha producido, ¿no? Pero bueno, ya has visto tú, hemos visto los ciudadanos como las compañías petroleras en España han hecho un chantaje en toda regla al gobierno y Sí. prácticamente han intentado, bueno, amenazando con que se iban de España. Yo Sí. encuentro deplorable y poco responsable que las empresas actúen de esta manera. Yo creo que es lógico un diálogo, pero todavía quienes mandan son los gobiernos elegidos democráticamente, no los consejeros delegados de las petroleras. Al menos Todavía. todavía no se han presentado en las listas. Entonces, para mí, eso es una evidencia de cómo, digamos, cualquier abordaje justo de esta solución requiere poner énfasis en cuál es el objeto que queremos penalizar, cuál es el objeto que es responsable de los gases y del calentamiento de la atmósfera. Por eso se ha centrado aquí de manera muy cruda. Ya pasó también el año pasado. El retroceso en Bakú este año es que no se ha ratificado una idea muy importante que apareció en la anterior reunión de Abu Dhabi, que era la idea de decir, vamos a emprender un camino hacia el fin de los combustibles fósiles. Una Exacto. expresión que sale dentro de lo que se llamaba el documento, como todo el mundo sabe, hay el Acuerdo de París, año 2015, y se dijo, bueno, luego haremos un balance global. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos recorrido? ¿Cuál es el resultado de la acción o inacción? Y fruto de ahí salió este documento de balance global en donde se da una serie de recetas para los nuevos planes de acción climática que tienen que presentar los gobiernos en Brasil el año próximo. Y en ese recetario se tenía ahora que desarrollar cómo se concreta ese énfasis o esa diana sobre los combustibles fósiles. Ahí los países árabes actuaron exactamente, sobre todo el Golfo Pérsico, igual que con los plásticos. Es la misma alianza. Y en los dos casos, los testimonios muy difíciles de conseguir porque son reuniones secretas. Incluso yo hablé con la directora, le hicimos una vanguardia, una entrevista, la directora de la Oficina Español Climático. Realmente son estrategias dilatorias, muy sofisticadas, que Claro. hacen que no se pueda avanzar. Por ejemplo, la ministra delegada que hubo en Francia ahora, en el caso del, del debate sobre el Tratado de los Plásticos, decían que podían estar horas discutiendo una frase, que mejor era Uf. una frase menor, pero que eso ya Sí, sí. bloqueaba todo. Era muy desesperante para Europa que sí que hay una voluntad muy sincera, al menos yo creo, de ponerse más de parte del ciudadano. Ujú, ujú. ¿Y cuáles son las previsiones para las siguientes COP? Porque, claro, La el siguiente, ciudadano la ve esto siguiente, y se desespera, pero esto es bueno, pero muy arduo, muy sí, arduo. pero en las valoraciones que hemos hecho en general predomina la idea de que lo que ha pasado en Bakú es que, ya ha pasado otras veces, ¿eh? Se mantiene las constantes vitales del diálogo multilateral en el clima. Ujú, ujú. Se mantiene un hilo muy fino, muy mínimo, el que permite, digamos, ese cefalograma plano, ¿no? Es decir, ya hubo otras reuniones, yo estoy pensando en, creo que fue la del año 2004-2005, en donde lo que se acordó básicamente era seguir negociando. Tú fíjate Ya, qué mal estaba en aquel momento, porque entonces en Estados Unidos no quería nada, no quería acuerdo de Kioto, no quería, y si se rompía o si se salía, como se había salido del acuerdo de Kioto, no quedaba nada, quedaba pues eso, un diálogo hecho trizas, ¿no? Y el acuerdo fue mantener el hilo. Aquí, de alguna manera, aunque creo que la experiencia de 29 años es mucho mayor, se mantiene el diálogo. Y eso tiene una importancia que es la siguiente, que los países van a acudir con ciertas expectativas a la reunión de Belén del año que viene en Brasil, porque los propios brasileños ya eran conscientes de que si esto era un fracaso total, pues la reunión de Brasil no hubiera sido también la misma, ujú, ¿no? El problema de fondo es que tenemos un contexto geopolítico, como todo el mundo sabe, tremendo, hostil, sí. imposible de reconciliar, y donde la gente está pensando salvar la vida, salvar sus bienes, cuidar a la gente herida o las poblaciones destruidas en Gaza o en Ucrania. Y claro, todo esto es tremendo, ¿no? Cómo la agenda política sitúa primero esta prioridad por Sí, encima y de todo. una agenda política cada vez más, derechizada, ¿no? Y cada vez Exacto, más directamente negacionista del cambio climático. O sea, en Estados exacto, esto Unidos es se quieren cargar la Agencia del Medio Ambiente, están poniendo a negacionistas al frente de temas medioambientales,
No sé cuál es la previsión con Claro, respecto a Estados Unidos, que claro. es el país. Entonces, la verdad es que ya hemos visto, o sea, todo el proceso de diálogo internacional de cambio climático avanza a salto de mata y siguiendo el zigzag de cómo evoluciona Estados Unidos. Porque Ujú, Estados Unidos de golpe aparece con Al Gore, con Clinton. Clinton fue el promotor del acuerdo de protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto significa simplemente que por primera vez los países del mundo, los 35 de la OCDE, dijeron no, vamos a reducir las emisiones ujú. en el año 2000, en el horizonte 2008-2012 respecto a 90. Bueno, pero luego llega la derecha o los republicanos de Estados Unidos o tienen la mayoría en el Senado y no consiguen ratificar ese acuerdo. Y continuamente ha pasado esto, ha pasado con Clinton, con Al Gore, con Obama, Sí. sistemáticamente. Lo que pasa es que la inercia es muy fuerte. De hecho, hubo un informe hace poco de una organización inglesa, Carbon Tracker, que analiza muy bien cómo las emisiones pueden evolucionar y qué repercusión tiene en el clima, y dijo que incluso en una victoria bueno, como finalmente se ocurrió con Trump, su repercusión era pequeña. Es decir, en Estados Unidos ya hay también una apuesta muy fuerte por las renovables, por un cambio de modelo energético, y Ujú. por lo tanto, esa inercia es casi mayor que la que puede resistir un gobierno, por muy poderoso y negacionista que sea. El problema es cuando es no un obstáculo, son muchos. Entonces la sucesión de obstáculos puede bloquear y sobre todo la sensación al ciudadano es muy, claro, muy decepcionante porque todo el concepto de diálogo del cambio climático requiere unanimidad. Y la Claro. unanimidad, dice en español, no es una amplia unanimidad o una mayoría, perdón, un consenso, la palabra clave. Consenso en castellano significa plena unanimidad. Claro, no estamos hablando de mayoría. En las reuniones del clima suelen ser quienes dan la nota, entre comillas, pues Venezuela o Bolivia, respetando sus posiciones. Pero que me refiero que con un solo voto en que esté en contra, puede echar al traste todo el pacto. Claro. Esto es una situación porque es un sistema que al iniciarse la reunión de Bakú recordarás que importantes dirigentes del convenio de cambio climático, como han sido Cristina Figueras u otras personalidades que han estado pilotando todo este convenio, consideran que hay elementos para pensar que este instrumento mm, no funciona, tiene muchas disfunciones. Hemos tenido 3 veces como sede a países en donde prácticamente hace ostentación del bloqueo. Claro, Sí. el presidente de Azerbaiyán estaba diciendo que el petróleo era una bendición de Dios. Estaba entrando en un discurso inaugural que es atípico de la diplomacia internacional porque era súper beligerante, súper Ujú. crítico con todos los que eran sus posiciones, en pleno conflicto luego con Francia. Francia, que es un país importantísimo, su ministra de Medio Ambiente no fue porque había un problema burocrático, diplomático. Francia apoya a Armenia en la lucha que tiene por, Ah, por el claro, claro. conflicto territorial que tienen, etcétera, ¿no? Es decir, que todos esos conflictos se suceden cuando hay muchos, al final genera mucho desánimo. Si ese Ujú, desánimo de todos esos conflictos, esa geopolítica se une, pues que aparecen ujú. Claro. 800 representantes o delegados de empresas que están allí presentes. Hay mucho, que eso es otra cuestión que criticaban esta declaración, pues tenemos un panorama negativo. Sí, 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 totalmente desfavorable. Y sobre todo cuando pues, la gente está viendo cómo le afecta el cambio climático directamente, como vemos en el libro, el mapa de la crisis ambiental en España. Lo vemos en vuestro libro con un montón de ejemplos que dais muy cercanos a la gente, que estamos sufriendo todos, pero además lo hemos visto, desgraciadamente, en noviembre con la Dana en Valencia, donde ha sido un ejemplo bueno, pues cómo una mala planificación urbanística, con una mala, bueno, pues con los efectos del cambio climático y luego además con una mala respuesta a las Sí. emergencias, una mala Bueno, está gestión, juntado, nefasto, ha se ha sido un juntado cóctel, todo. ha Sí, sido un cóctel tremendo, ha sido un y ha cóctel tremendo. creado el desastre natural más mortífero de España en toda la Lo historia. único que no es, solo que no es un desastre natural, como mínimo es un desastre artificial, Sí, como total. mínimo.
Total. porque realmente se han sumado muchas cosas. Lo que sí que es importante señalar aquí es cómo hay un apartado dentro de la ciencia del cambio climático que son los estudios de atribución. Antes, no hace muchos años, pues estoy hablando 4 o 5 años, lo típico de mis redactores jefes eran cuando había un suceso meteorológico, decir, ¿y esto es el cambio climático? Cuando era un suceso extremo, virulento, etcétera. Y la receta o la respuesta que te daban los climatólogos era no podemos atribuir directamente este fenómeno causa-efecto si sabemos que el escenario de los modelos nos conducen a pensar que ese es el tipo de situaciones que se producirán a medida que se caliente el planeta. Pero desde hace 4 o 5 años, los meteorólogos, los climatólogos con estadísticas, cada vez relacionan más esa relación directa. Y en el caso de Valencia también se hizo un estudio, creo que aún se tiene que hacer más. Yo estoy esperando uno que haga el Supercomputing de Barcelona, pero algunos ya han establecido esa relación en un grado que se cuantifica con estadísticas muy complejas para mí, pero se establece esta relación. Lo que pasa es que aquí lo que es importante destacar es cómo se han sumado, pues eso, toda una historia de urbanismo tremendo, una impermeabilización de valles, una falta de... sobre todo un factor que yo llamo que es la falta de influencia de los hidrólogos. O sea, los hidrólogos que calculan los caudales, yo creo que es el sector menos influente que hay como profesión, porque, porque otros sectores sacan la cabeza y explican sus cosas, pero realmente a ellos los oímos muy poco. Entrevistamos a Félix Francés, que es el hidrólogo que en el 2009 ya hace un plan de la Comunidad de Valencia y sitúa los 200 puntos más peligrosos. Concretamente, la Rambla del Pollo lo situó en el número 6, me lo envió este dato. Es decir, pero han sido muy desoídos. También es verdad que actuar buscando una adaptación o readaptación de la hidrología al terreno es muy complicada. Cuando ha habido una historia de 2 siglos de ocupación y sabemos que la riqueza se acumula en los valles, en las zonas planas, en donde está, digamos, toda la economía. Eso, y luego una transición muy compleja, porque ellos lo han resuelto históricamente siempre todo con embalses. Embalses que servían para laminar, para frenar, para acumular agua y evitar que río abajo si causaran daños. Estas soluciones son muy traumáticas para el territorio, para las poblaciones. Y otras soluciones que tienen que ver con soluciones más naturales, pues tenemos muy pocos ejemplos. Significa que el río gana espacio, significa que la vegetación y el bosque de ribera vuelve a tener un papel predominante para que retenga las aguas, y el debate, por desgracia, es tan pobre que a veces se ha situado en que si las ramas obstaculizan el caudal. Es decir, que los hidrólogos tienen una tarea muy complicada de hacer. Aquí se han sumado todas las cosas, no digo nada nuevo, todo el mundo lo sabe, ¿no? Sí. Pero aquí lo que en cualquier caso es importante subrayar es la idea de la adaptación. La adaptación entre el cambio climático juega un papel muy importante. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de esos millones que hemos hablado antes, 300.000, van para 2 capítulos. Uno, el capítulo de cambiar modelo energético, reducir emisiones, energías renovables, y el capítulo de adaptación, protección costera, alertas tempranas, esas 2 políticas tienen que simultanear. Y de hecho, los planes que tienen que ver los países a la ONU cada vez es más exigente, que no solamente bastan como planes de adaptación, planes, digamos, de acción climática, la reducción de emisiones, el cambio de todos esos modelos, etcétera, etcétera, sino la adaptación. Bueno, el problema de la adaptación, yo veo que España tiene aprobó en su día una estrategia de adaptación que a veces se queda en documentos estratégicos, genéricos, pero luego hay que desarrollarlo. ¿Y cómo se desarrolla? En miles de actuaciones y de ámbitos de actuación. Es tremenda la dificultad que significa llevarlo a la práctica todo eso. Sí, bueno, significa un compromiso muy fuerte, un compromiso integral bueno, pues significa una serie de inversiones, de actuaciones, de contrataciones, que muchas veces no existe la voluntad política de hacerlo, ¿no? Porque todo parece mucho más urgente e importante y que da más rédito Ujú. político, ¿no? En las urnas, que todo lo que tenga que ver con el cambio Bueno, climático. también hay una cosa que es importante. Por ejemplo, aquí en Barcelona hay un río Mogent. Hubo un intento de la Agencia Catalana del Agua, que es el que planifica pues todo lo que tiene que ver con el agua, incluida la gestión de las avenidas. Había una zona inundable e intentó separar a esos vecinos y alejarlos. La verdad es que la respuesta de los vecinos fue manifestaciones,
protestas, pancartas, la gente no quiere salir de sus casas. Este mismo hidrólogo que te digo de la Universidad de Alicante, el Félix francés, él me decía que se encontró en una ocasión un intento de ampliar, de hacer un área que se llama de anegación o un colchón fluvial, un espacio ganado al río colateral para que, bueno, eso afectaba a varios edificios, ¿no? La gente no quería dejar su espacio cerca del río, no quería, decía, preferían tener un muro que le llegara hasta el segundo piso del bloque antes que retirarse buscando otro emplazamiento que fuera en la misma ciudad. O sea, hay comportamientos atávicos que están por encima de... Y bueno, Sí, la fuerza de la costumbre es muy o fuerte. sea, la gente, la vivienda es una identidad mucho más fuerte y es un desarraigo tremendo el que produce de separarse. Entonces, la verdad, bueno, hay otro proyecto ahora en otra zona, en Alicante, que a ver si prospera, porque las confederaciones han tenido algunos proyectos, pero no hemos visto realmente, no hemos visualizado esa transformación de ríos en donde se deje espacio al río, porque el río era al final un canal de agua que se ha vuelto amenazante en el fondo. Ujú. Bueno, sí, también ahí vemos un poco la fuerza de la nostalgia, sí, de la identidad, obviamente, pero no se está teniendo en cuenta a lo mejor por un poco pues, los beneficios futuros, ¿no? Que se podrían conseguir y no solamente Claro, para esas claro, personas, sino para las generaciones venideras. Ahí estamos tirando un poquito de claro, nostalgia y de egoísmo, un poco claro. también. Bueno, ejemplos donde la adaptación al cambio climático son muchos. Por ejemplo, en el delta del Ebro, pues también es una zona que un gran temporal prácticamente anegó la mitad del delta. Y sabes, allí la suerte es que básicamente son agricultores, ¿no? Y la población, digamos, residencial es menor, pero allí las soluciones que se están planteando es también asumir que porque en el delta hay muchos factores, hay pérdida de caudal, hay las subsidencias, el hundimiento del delta, la erosión, la subida del nivel del mar, en fin, confluye todo y al final hay que aceptar que hay una parte del territorio que se tiene que sacrificar, hacer defensas, pero una parte tiene que ser espacio liberado de colchón para que el mar gane ese espacio, porque no nos podemos enfrentar a la naturaleza hasta ese nivel. El desafío ya no da para tanto. Y aquí algunos planes ya aceptan esta realidad. Lo mismo que está pasando en los paseos marítimos. En algunos casos, en algunos municipios de Cataluña, los paseos fueron una artificial, digamos, pavimentación de zonas ya casi de arena y el mar ha hecho grandes destrozos. Y algunos ayuntamientos han planteado, bueno, pues vamos a rendirnos y vamos a recuperar, porque también los espacios naturales tienen una manera, se dice una barrera natural de defender el interior. Y las Ujú, dunas, las playas y todo eso, esas soluciones basadas en la naturaleza que llaman, se tienen que recuperar adaptación. Es que no hay otra. mm, ujú. Sí, es que lo siento mucho, pero el business as usual ya no sirve. Y esto es una cosa que también la gente tiene que empezar a entender y bueno, pues con una manera, una aceptación, pues a ver, pues es lo que hay, lo hemos creado entre todos. Por supuesto, las grandes corporaciones han sido las grandes responsables, pero nosotros que vamos a recibir las consecuencias somos los que tenemos que adaptarnos también a ello y vamos a vivir muchas más danas. O sea, todo el litoral mediterráneo es el que ha estado siendo perjudicado por todas las danas que ha estado habiendo después de la de Valencia. O sea que esto es Claro, algo que vamos a tener que ponernos las pilas claro. realmente. Yo creo que esto es un reto enorme, sobre todo para el urbanismo, ¿no? El urbanismo ha manejado claves, digamos, que no tienen en cuenta suficientemente el clima, ¿eh? Mm, Y por eso se han tenido en cuenta pues la población, la demanda, el transporte, los flujos, las mil cosas, pero el clima a veces ha sido ajeno. Entonces, el papel de los climatólogos aquí es muy ponderante, muy preponderante y significa, pues en el libro, por ejemplo, también se menciona el caso de la adaptación de las ciudades al cambio climático. Yo me quedo perplejo en Madrid. Hay una colaboradora nuestra, Rosa Tristán, que titulamos un reportaje suyo, a Madrid no hay quien le haga sombra en verano. Es que es tremendo total. la Puerta del Sol. O sea, es vivir ajeno al clima totalmente. Es un ejemplo muy sintomático, muy revelador de cómo no se quiere, digamos, integrar unas soluciones adaptadas al cambio climático, que pasan
por una renaturalización de las ciudades, una revegetación, introducir el agua, bueno, allí cemento y ni toldos. Bueno, ese es un ejemplo en el caso de las ciudades, pero también podríamos hablar, pues, en cómo las ramblas y las grandes avenidas en sitios urbanos donde hemos ocupado ese espacio se tienen que dar soluciones con grandes depósitos de agua que puedan almacenarla, con grandes o pequeñas presas que laminen esta velocidad del agua. Por lo tanto, este diálogo entre los urbanistas, los hidrólogos, para mí será muy importante. Yo creo que tenemos que darles esta voz porque, insisto, creo que los hidrólogos realmente no han tenido la relevancia social que yo creo que se merecen. Totalmente. Y en el tema del aislamiento, perdona, Antonio, ¿puedes ponerte un poco más en el centro de la imagen? Te estás Ay, saliendo. perdón. Nada, nada, no te preocupes. Y en el caso del tema este de las ciudades que mencionabas, es bastante duro comprobar cómo nuestras casas mismas no están adaptadas para todo esto que se nos viene. Para las olas de calor, por ejemplo, es tremendo. O sea, y luego también pues para la generación la autogeneración de energías renovables, ¿no? O sea, por ejemplo, Sí, querríamos poner placas solares, pero el ayuntamiento no te deja, ¿no? Como que dice que, pues que si las casas están cerca del casco urbano, del centro histórico, ya. pues que no sé qué. Luego las casas están muy mal aisladas y en verano Claro. es Bueno, tremendo. esto es un ejemplo, las actuaciones en el sector de la arquitectura, digamos, tienen la doble vertiente. Por una parte, sirven para que producir energía limpia reduzca las emisiones y, por tanto, mitigan el cambio climático, pero a la vez también, si son soluciones bien adaptadas, pues con toldos, o sea, yo tengo, por ejemplo, un balcón en casa que es bastante grande y que ese toldo, las plantas, bueno, pues puedo ver los pájaros que vienen. Es decir, ese es el remate final a cómo es posible airearlas y ventilarlas y se puede actuar. Sí. Lo que pasa es que requeriría no actuaciones individuales o pintorescas, sino que debería haber políticas, digamos, destinadas a este fin. Hay que tener en cuenta que el microclima urbano de las grandes ciudades comporta subidas de temperaturas muy elevadas en determinadas zonas, ¿no? En Barcelona este microclima urbano hace algunos años lo estudió el catedrático de Javier Martín Vide. Significa que puede haber una diferencia de temperaturas 4 o 5 grados entre el centro más urbano y la periferia. Eso significa que a veces los cascos históricos, a veces en peores condiciones, son los que sufren más las olas de calor. En el libro yo explico, por ejemplo, cómo hay una internista del Hospital del Mar que hizo una tesis sobre cómo el incremento de las olas de calor, ¿no? Bien, durante muchos años ni siquiera el sistema sanitario era capaz de detectarlo, porque a Ujú. veces afecciones, digamos, menores y tal, pues no se identificaban como consecuencia. ¿Por qué? Porque estamos hablando en zonas urbanas poco ventiladas, por ejemplo el Raval, con unos Claro. techos mal aislados, con una población muy vulnerable, con personas mayores o enfermos, etcétera. Ujú. Toda esa es la población que más va a sufrir. Desde luego no van a sufrir los ricos, los que tienen posibilidad de defenderse. Estamos hablando siempre de sectores que van a ser más vulnerables y que van a sufrir más esta adversidad. Por lo tanto, esto son políticas de rehabilitación de viviendas, políticas de aislamiento y facilitar el autoconsumo, que se ha avanzado muchísimo en España, pero todavía, efectivamente, hay esta especie de hipersensibilidad esteticista. Pla decía que a los catalanes les pierde la estética. Bueno, pues a algunos responsables de ayuntamientos les pierde la estética. Entonces resulta que hay soluciones tecnológicas muy estéticas y hay posibilidad de poner placas también rematando los edificios o en las paredes laterales incluso, ¿no? Claro. Pero es verdad que el arquitecto ha estudiado sus estructuras, sus ingenierías, sus resistencias, pero no ha incorporado. Ahora el arquitecto empieza a pensar en términos de energía y de Ujú. clima. Por lo tanto, es una edificación nueva también en el que tenemos que avanzar. Bien, lo que pasa es que estamos viendo con que en realidad el gran salto de renovables viene de manos de las grandes empresas, que eso es Totalmente. fantástico, que las empresas hagan dinero me parece maravilloso, pero el problema está con que este modelo no es suficientemente
descentralizado, no es suficientemente democrático ni es suficientemente participativo. Bueno, yo estoy en una cooperativa verde y por lo tanto, digamos, no pago a expresidentes de gobierno. Con esto lo resumiría todo. Con eso lo dices todo. Otros, otros pagan en su recibo de la luz, pagan a expresidentes de gobierno que los han contratado precisamente no para abaratar el recibo de la luz. No. Por lo tanto, también se requiere un consumidor muchísimo más consciente de todos estos, Sí, esas resistencias políticas, ¿no? sí, totalmente. Yo también estoy en una cooperativa, además catalana, Som Energia se llama. Ah, muy bien. Todos somos socios, los Ah, dos. mira, somos cosocios. Hay una cosa también con este tema de las renovables y es, bueno, pues las resistencias que generan el entorno rural, del que también habláis en el libro, y es muy interesante comprobar aquí cómo pues el entorno rural se vuelve a convertir en un entorno de explotación, ¿no? Para, bueno, pues Sí, para generar los recursos pues que se quieren, pues un poco digamos como el colonialismo en otros países, ¿no? Aquí se quiere generar energía renovable, pero se quiere llevar fuera de la ciudad, que es donde molesta, ¿no? Entonces lo vamos a llevar a los entornos rurales, que les vendrán bien unas perrillas para con ya, esas 4 piedras, como decía también en el libro sobre pues las piedras en Galicia, ¿no? Y las pagaban a 4 duros y ahora tenemos un problema porque realmente la población no puede vivir ahí, el impacto medioambiental es bastante alto, los empleos generados tampoco lo sí. son tantos. Bueno, has introducido muchísimos debates a la vez en tu Ah, total. pregunta. Sí. Yo lo resumiría diciendo, el paisaje de España ha cambiado. Mm. La España vacía se ha llenado de cerdos y se ha llenado de molinos. Y esta transformación ha sido repentina, muy rápida, lo va a ser todavía más. Pensemos que en España hay centenares y centenares de nuevos proyectos eólicos. También es fruto de una evolución tremenda. Yo recuerdo el día que La Vanguardia explicó el primer molino de viento de España, el primer aerogenerador. Yo mismo informé un momento en el que la electricidad de origen renovable por la eólica era la principal fuente de electricidad. Y en el año 2030, el 82% de la electricidad es origen renovable. O sea, la transformación que podemos ser en nuestra modesta biografía o corta biografía es enorme, del 0 al 80%. Se dice fácil, ¿eh? Ujú. Bien, ¿esto cómo se ha hecho? Bueno, lo que comentaba antes, es decir, digamos, ese motor y ese arranque ha sido tan fuerte que necesariamente tiene unos impactos enormes. En una fase previa anterior estaba una frase muy reciente en donde con el gobierno del PPE y unas cuantas empresas la resistencia al renovable fue tremenda. España fue el campo de batalla de la guerra mundial contra renovables. ¿Por qué Sí, lo digo esto? Porque se quiso convencer a los españoles de que el déficit tarifario era culpa de las primas a las energías limpias. Bueno, mm, esa batalla la ganaron, pero hubo un momento en que las empresas del sector decidieron que pues, tenían que pasarse al eje del bien. Y efectivamente, ahora ya tenemos como Iberdrola, Acciona, Endesa, pues han dado un salto, han pasado la frontera de aquella raya radioactiva que no quieren atravesar y ellas ahora también están a favor de las renovables. Bien, claro, la realidad es que esto tiene una consecuencia, que alguien puede pensar que si en un tiempo se resistían y ahora están partidarios, son creíbles. Bien, este problema no vamos a pasar factura histórica. Para mí el problema fundamental es que el nuevo modelo estamos viendo de malos ejemplos. También hay buenos ejemplos de esta convivencia entre las renovables y el territorio, pero vemos malos ejemplos. Tú has dicho uno de los mejores ejemplos, porque hay zonas rurales, zonas como de Galicia, sin protección ambiental, sin red natura desarrollada, en donde ujú. la implantación ha sido, bueno, pues muy prepotente, ha sido muy, muy dura. También hay una realidad que va en contra, es el hecho de que llevar la electricidad, en este caso renovable, se basa sobre un derecho y sobre una filosofía que era la que existía pues hace un siglo cuando no había luz en España. De tal manera que Claro. llevar luz a cualquier sitio de España era un derecho y era una prioridad y era un interés general. Bueno, ahora sigue siendo un interés la electricidad, pero ahora hay cuestiones que también se tienen que tener en cuenta porque entonces se pasaba por encima de la propiedad.
y la propiedad tiene que decir algo por cuando pasa. También tiene que decir... Y luego la tercera cuestión es que, y es lo que irrita a muchos, hemos pensado, toda la transición energética eran empresas que antes eran sucias el carbón y ahora dice que son limpias, que se van a las renovables. ¿Eso todo era el cuento? ¿Era todo eso? ¿O era algo más? Claro. Bueno, el camino para que sea algo más está por recorrer. Requeriríamos mayor libertad de mercado. Tú has citado este ejemplo. Ha habido muchas pequeñas empresas de renovables que han quedado por el camino porque han habido muchos obstáculos, pero sobre todo lo que se requiere es que se busque una participación del territorio en los beneficios que da esa electricidad y que se sientan compensados y asumir que en algunas veces esos proyectos son inviables porque son Exacto. pues, irreconciliables. La capacidad de... Perdón, Uy, te tengo están una llamando. llamada de esta puerta, perdonad. Yo creo que Sí. hay que asumir que efectivamente hay muchos proyectos que ya el Ministerio, una vez de pedir los datos y según los datos que en su momento he manejado, pues casi la mitad de los proyectos no prosperan. También es verdad que muchos proyectos son muy explorativos, por decirlo así. Pero estamos viendo con un problema nuevo, no sé, estoy pensando en los grandes parques eólicos más polémicos, ahora están, por ejemplo, en zonas de Teruel, el Maestrazgo. Claro, estamos hablando de que ese terreno, esas zonas, serán ya para los parques eólicos, o sea, es un monocultivo prácticamente. Esto significa que si no, bueno, es una transformación necesariamente traumática, porque es el cambiar totalmente la regla de juego. También hay otros ejemplos en donde pequeñas poblaciones rurales, modestas, en Valencia o en otros sitios de la España más despoblada, pequeños ingresos pueden fijar o reducir digamos, el éxodo y la despoblación. No van a ser nunca zonas especialmente favorecidas, pero yo he detectado, he hablado con algunos alcaldes de esa zona, de un cierto optimismo, es decir, que tiene su cara positiva y también negativa. Pero el debate, yo creo que es el debate ambiental más importante aquí en España. Eso que yo he definido en pocas palabras de que España se llena de cerdos y de molinos. Porque en el campo de la industria, digamos, de la industria agroalimentaria, pues pasa igual. La Sí. conflictividad, en el libro hace un artículo fantástico Raúl Rejón, periodista del diario.es, donde diagnostica muy certeramente cómo España se ha convertido en un país de una industria, no hace tornillos, pero hace carne de cerdo para exportar. Pero el Total. efecto, digamos, que tiene sobre los acuíferos, sobre el exceso de nitratos y poblaciones enteras que van dejando de poder, digamos, tener un agua potable, que se ven obligadas a desnitrificar o a hacer trasvases o etcétera, es tremendo, ¿no? Y testimonios que hemos recogido de Stop Ganadería Industrial, que es una plataforma que la lleva una mujer muy valiente y que describe como zonas de Albacete o otras zonas de la España, pues ella dice que también no solo de cerdos, se ha llenado de moscas Claro. procedentes de Sí. estas granjas de cerdos. Sí, sí, yo conozco, yo por ejemplo, bueno, el pueblo donde iba desde que era pequeñita tenía una macrogranja, pero lejos, ¿Sí? lejos, pero en el pueblo ya, o sea, según te acercabas pocos metros, ya era insoportable. Eso era insoportable. O sea, a todos los Esto, niveles. lo tremendo, El, lo que, el olor, las moscas, el ruido, todo, todo. Era una cosa, bueno, aquí psicológicamente te desarmaba. además que la ubicación, ese mismo artículo lo explica Raúl, muchas veces la ubicación está en un extremo de un pueblo que en realidad afecta al pueblo de al lado, en un extremo de una comunidad autónoma, en toda una estrategia de ocultación y de indefensión de esa población, porque normalmente una población rural bueno, pues van a tener 10 o 15 veces más cerdos que los que hay en el pueblo, es decir, eso es un problema añadido. También es verdad que ha habido casos donde algunas granjas no han prosperado y fruto de esa presión ciudadana, esos atropellos se han evitado.
Totalmente. Bueno, Antonio, nos quedamos sin tiempo. Me gustaría hablar de la sequía en Andalucía, un artículo excelente sobre Doñana que abre el libro, Ah, sobre los incendios, la fuerza increíble que están teniendo, nunca antes conocida, imparable. Pero para eso va a haber que leer el libro que vuelvo a yo mostrar, cuando, cuando tú quieras porque, volvemos a charlar en profundidad. Podemos hablar de claro los que temas sí, que quieras. En el libro aparecen como grandes cuestiones transversales el agua. En el España agua. es un tema trascendental porque afecta a Doñana la sobresaturación y sobreextracción de agua en el entorno de Doñana, un problema que ni siquiera había sectores que quieran reconocer que existían como problema, con Ujú. el argumento de que, bueno, esto está fuera de Doñana, sí está fuera, pero Doñana es un parque nacional, un parque natural, un espacio y sobre todo es una comarca. Y el Ujú. acuífero es uno único, por lo tanto el agua subterránea se comunica y se pierde comúnmente. El Mar Menor, un artículo también que hace Miguel Ángel Ruiz, que es un periodista extraordinario También, del diario La sí. Verdad, y el riesgo de cómo... Todo el libro, de alguna manera, el resumen es como hay ejemplos, esos son los 20 ejemplos, esta veintena de ejemplos que hemos puesto donde en lo que yo llamo una prosperidad razonable o un desarrollo armonioso choca contra un desarrollismo absolutamente desorbitado y que ponen digamos, en detrimento, queda en detrimento la conservación de la naturaleza. Pasa en Doñana, pasa en el Mar Menor, pasa en el delta del Ebro. El agua es un elemento clave, un elemento que todavía yo creo que las políticas se van reconociendo, pero hay sectores donde hay elementos para pensar que no podemos extraer más agua, que la capacidad de regadío ha topado con el límite planetario y que por lo tanto ya lo que se hace es, digamos, perder un recurso fundamental para un ecosistema acuático, para las aves, para la naturaleza. Entonces ya estamos comiéndonos la naturaleza y rebasando ese límite, superando esas líneas rojas. Y esto es uno de los capítulos importantes. El libro, para mí, otra conclusión muy importante es considerar que en España todavía el derecho ambiental no se entiende. ¿Qué quiere Ujú. decir con esto? Todo el mundo entiende lo que es un derecho urbanístico, lo que es un contencioso, el derecho laboral o el derecho a la infancia, pero el derecho ambiental es que el problema está que cuando se invoca es un derecho muy reciente, tiene 20 años o 30, no es Semana de Europa, ha significado una adaptación a España. Yo siempre digo que España, si no estuviera en Europa, tendríamos unas aguas, un suelo y un aire mucho más contaminado. Por lo tanto, ese derecho ambiental hay que invocarlo. Y muchas veces, desde muchos sectores, el ejemplo de la ampliación del aeropuerto de Barcelona en el año 92 es clarísimo. Lo que se hizo fue uh, se dijo a Europa, bueno, vamos a ampliar a costa de unos espacios naturales, pero con unas compensaciones. Esas compensaciones no se tuvieron en cuenta. Y durante mucho tiempo, todavía el actual gobierno catalán no ha, ahora está tal vez en mejores condiciones, pero no ha habido entender que había una legalidad europea que significa los espacios naturales, el espacio para las aves, el espacio para la naturaleza. Y esto pasa en todos los territorios de España. Ese es el hilo conductor en el libro que no está explicitado. Y es que necesitamos entender que junto a otros derechos tenemos un derecho a un ambiente sano, que sería el resumen de todo. Y eso, he recordado una vez a alguna dirigente socialista que podría elevarse de categoría en la Constitución o en nuestras leyes, y yo creo que esto es un defecto importante, porque esto nos conduce a que continuamente hay litigios ante Europa. Grupos Ujú. ambientalistas llevan a Europa porque resulta que el espacio no se ha protegido, porque aquellas aves, porque aquellas salinas, o sea, y está trufado de conflictividad. El libro, por eso lo hemos llamado así, en el fondo, indirectamente estamos diciendo eso, de que el derecho ambiental es algo que debería ser un principio fundamental. Ujú. Ujú. Perfecto, pues muchísimas gracias, Antonio. Ha sido súper interesante y esperemos bueno, que esto lo vayamos comprendiendo más pronto que tarde, que no nos queda tiempo. Bueno,
Bueno, se me ha hecho muy corto, ¿eh? Yo pensaba, cuando me dijiste 1 hora y tal, yo digo... Nada. Cuando uno tiene pasión por lo que hace, se le hace todo muy corto. Sígueme en redes sociales para no perderte nada. En Instagram me encontrarás como wanderlust.paula, en YouTube como wanderlustpaula y en Twitter como paulapauloska. Escríbeme lo que quieras a paula.wanderlust@gmail.com. Encuentra la transcripción de este episodio y las preguntas que se quedaron en el tintero en mi web wanderlustpaula.com. Suscríbete a mi newsletter si quieres recomendaciones de podcast, libros, documentales, artículos y otro contenido relacionado con cada episodio. Idea original de cómo hemos llegado hasta aquí, guión, producción, edición y redes sociales, yo misma, Paula Martín Camargo. Arte, José Manuel Moreno. Animación, Stefano Zambi. Gracias a todos los que han hecho posible este podcast y este episodio.